Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la tertulia cultural de la Asociación Médica de Antioquia. Esta noche tenemos el privilegio de contar con la participación de tres importantes escritores antioqueños: Gilmer Mesa Sepúlveda y Emilio Alberto Restrepo Baena, quienes conversarán sobre Medellín, barrio y literatura, con la moderación del profesor Luis Fernando Macías, quien es licenciado en Educación de Español y Literatura, especialista en literatura colombiana y magíster en Estética y Filosofía del Arte, profesor de tiempo completo del área de literatura de la Universidad de Antioquia, escritor, editor, ensayista. Sean bienvenidos. Profesor Macías tiene la palabra para que iniciemos el conversatorio con este lujo de panelistas que tenemos esta noche. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues mire, para mí es un honor estar con Emilio y Gilmer. A Gilmer lo conocí una vez de paso en la Bolivariana. No había leído sus novelas. Supe que había ganado el premio de la Cámara de Comercio con La Cuadra y estaba pendiente de leer esa novela. Fue esta tertulia lo que me dio la oportunidad de leer primero La Cuadra y después de leer Las Travesías. Estoy impresionado, acabo de terminar las dos novelas y estoy impresionado con la calidad de estas dos novelas, sobre todo Las Travesías, que es una novela de gran envergadura, una gran novela, otra vez una gran novela en la literatura colombiana. Que ha sido muy prolífica en buenas obras, pero Gilmer es, con esta yo creo que se consagra. Y Emilio Alberto Restrepo, que es un médico, gran escritor, que tiene Tornado, que tiene además varios libros, novelas, estudios relacionados con la medicina, una trilogía de la medicina que pueden ser más, y muchos de sus novelas de Tornado tienen que ver con casos en los que se involucra las historias y las anécdotas de los médicos. Bueno, bienvenidos Gilmer y Emilio a esta conversación de Asmedas. La primera pregunta para los dos, yo creo que sería propio que cada pregunta la respondan los dos para que haya equilibrio en la intervención. Entonces, podemos hacer el juego de la primera pregunta la responde primero el uno y la siguiente pregunta la responde primero el otro y ahí nos vamos yendo. Esperemos que sea una conversación que sea concatenada. Pero quería preguntarles ¿cuál es el método de trabajo o cuáles son los métodos de trabajo en sus obras? Por ejemplo, yo creo que en el caso de Gilmer deberíamos, como se trata de la ciudad, deberíamos hablar más de La Cuadra, y en el caso de Emilio deberíamos hablar mucho de Tornado y sobre todo de Tornado, de las novelas de Tornado, que es donde aparece la ciudad y un poco también de sus obras en las que aparecen los médicos involucrados. Bueno, entonces, ¿quién quiere responder primero? Puede responder, digamos que Emilio responde. Bueno, ánimo Gilmer, ¿cuál es tu método de trabajo? Que Emilio empiece, por supuesto. Bueno, Emilio, adelante. Bueno, ya que estamos en confianza, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero honor estar aquí con esta calidad de invitados, pues, y con los asistentes. Muchas gracias. Y con respecto a la pregunta, yo la tengo más o menos clara. Uno escribe de lo que uno conoce. O en el caso particular mío, las motivaciones parten
de lo que yo conozco, de lo que yo he vivido y de lo cual tengo algo para contar o para decir. Porque yo, por ejemplo, no soy muy imaginativo y yo no sería capaz de mostrar una novela en el planeta Venus con una invasión de Marte, porque no conozco el espacio, no conozco ese cosmos, no sé cómo son los marcianos, no sé cómo piensan, no tengo nada que decir y no estoy muy dotado para la fantasía ni la ciencia ficción. Por el contrario, he sido muy observador de la realidad que ocupa mi vida y que ocupa mi desempeño como ciudadano, como médico y como habitante de barrio, y es esos dos entornos en los que yo me muevo. Yo me muevo en el barrio, me muevo en la ciudad y me muevo en los hospitales. Eso me ha permitido tener un imaginario, tener una correlación de fuerzas que permiten apropiarme de las historias que ocurren en esos dos entornos. Entonces yo escribo sobre el barrio y mis primeras novelas fueron sobre el barrio, Los Círculos Perpetuos, La Milonga del Bandido, lo que pasaba en mi barrio. Después la fui recogiendo con el tiempo, los personajes, los ambientes, el entorno y lo que pasaba allí, y sobre todo las historias, y lo recopilé en una colección que se llamaba Gamberros, donde doy cuenta de lo que pasa en el barrio, pero fui coleccionando también una serie de historias que no sabía dónde encajar y me tuve que inventar un personaje porque es que definitivamente yo, el médico, el ciudadano, no podía representarlas, sino que me tuve que inventar un personaje que era el detective Joaquín Tornado, porque ese personaje le permite meterse en los entresijos de la ciudad, en el bajo mundo, en ese subsuelo que ruge a nuestros pies y que no conocemos bien, pero que a punta de escuchar a los que lo viven, a los que lo padecen, nos hemos alimentado de todas las historias. Entonces yo, como ciudadano de barrio de clase media, y yo como médico, no podía dar cuenta de esa relatoría como narrador, pero un detective callejero sí. Un detective callejero como el mío, que no es el tipo más refinado, que no es el tipo más, es más bien un antihéroe, incluso lleno de defectos, pero lleno de suspicacia y lleno de astucia y lleno de ganas de encontrar la verdad y muy compulsivo. Él se metió a explorar todo ese imaginario. Entonces las historias mías parten de la ciudad. El barrio me cuenta unas historias, cuando necesito un personaje las cuento a través de ese personaje. El detective, cuando no merecen un caso o una investigación, las cuento a través del muchacho de esquina que todavía está dentro de mí, a pesar de ser ya de la tercera edad, me sigue gustando ser ese muchacho de esquina que quiere contar historias y que capta toda esa fenomenología, toda esa relatoría que está en la esquina, ese pequeño rufián del día a día que las tiene duras para sobrevivir, que asume el pillaje. Entonces, como yo no soy pillo y como yo no tengo ese tipo de problemas, yo sí trato a través de la conversación de meterme en ese mundo, tratar de capturar esa naturaleza, tratar de capturar esa esencia y ponerlo en voz de mis personajes. Entonces, por ejemplo, en el libro Gamberros doy cuenta de todo ese personaje marginal de barrio que tiene tantas historias para contarnos y que tiene tanta historia que se sale de lo común del ciudadano normal como nosotros. Cuando me meto en historias hospitalarias, ya sí puedo ser el médico. Entonces tengo un personaje que es una especie de alter ego que se llama Mauricio Lotero, que es el que protagoniza las novelas mías hospitalarias, que cuenta pues todas las historias que suceden en los hospitales, que es el otro ambiente donde yo he pasado los últimos 40 años de mi vida. Entonces he activado las orejas y los sentidos para captar historias y las cuento a través de mi personaje Mauricio Lotero. Y cuando tengo investigación o cuando tengo crimen que resolver, la resuelvo a través de un personaje que se llama Joaquín Tornado, que es el que aparece en 7 libros ya que ha publicado La Bolivariana, una saga. Entonces, más o menos eso es el recurso que tengo para apropiarme de lo que la ciudad me da a través de mi intención de narrar. Bien, Emilio, bien. Hilmer, bueno, resumiendo, tu trabajo, tu método de trabajo es escuchar historias, recopilarlas y después contarlas. El método tuyo, Hilmer, ¿cuál es? Bueno, primero buenas tardes a todos. Qué maravilla estar hablando con usted, maestro. Como le digo, yo lo admiraba hace mucho tiempo. Y con, Gracias, Hilmer. y con Emilio, que es un amigo ya de vieja data. Y bueno, y con toda la gente que nos está escuchando, la buena para los médicos, que me han salvado la papeleta muchas veces.
Bien, no, yo en realidad no tengo como propiamente un método. Yo creo y hace mucho tiempo me di cuenta, hablando aquí con médicos, me disculpo de antemano por la voz porque estoy saliendo de una gripa que me tenía muy afectado. Pero siguiendo yo, en realidad me di cuenta hace mucho tiempo que uno no escribe, o que yo al menos no escribo, sino sobre cosas que me obsesionan. Y a eso es lo que le he denominado yo como el tema. Entonces yo los temas los he tenido claros desde siempre, que son como el tema de la maldad, de por qué somos como somos. Y un tema que me persigue jodidamente, que es la ausencia. A mí me cuesta los cambios, me cuesta perder cosas y sobre todo perder gente. Entonces eso está muy asociado a la muerte, que es de toda la ausencia máxima. Entonces yo ya tenía como esas obsesiones, llevaba 20 años pensando en muchas cosas, en muchos temas que no sabía cómo tramitar, que no encontraba, que entre más los pensaba más me molestaban. Y con eso ya encontré algunos argumentos que me eran cercanos, incluso pues como por ejemplo para el primer libro, que es La Cuadra. Yo le tenía mucho temor como a la novela, me parecía un género muy grande, que yo no era capaz de hacerlo. Y entonces venía hacía mucho tiempo ya escribiendo cuentos. Y empecé casi como con la idea de hacer un cuento sobre un personaje de mi infancia y mi adolescencia, sobre todo, que había sido un muchacho con una maldad muy particular que yo no había encontrado en otras personas, que pareciera o se me hacía a mí que podía haber nacido con esa maldad. Entonces se llamaba Cocorico, y cuando estaba escribiendo ese supuesto cuento, cuando iba por ahí en la mitad me di cuenta que no, que en ese personaje me traía un montón de todos esos temas que yo estaba obsesionado con ellos, y que eso tenía como posibilidades de ser una novela. Entonces, sin pensarlo mucho, me fui adentrando como en el mundo de la novela y a darle como forma, ya no solo al mundo interno de ese personaje, sino de todos los otros. Y me fui dando cuenta, incluso a medida que lo iba escribiendo, que todo ese mundo orbitaba alrededor de la cuadra. Entonces, casi que la novela me fue dando también como las pautas de cómo irla haciendo. Y una vez que la terminé, pues les contaba ahorita, off the record, que para mí fue una cosa muy jodida, porque esa sí fue la verdadera encrucijada de mi vida. Yo ahí me encontré, pues tú no, porque fue una novela que yo tenía muy pensada hacía mucho tiempo y que fue ya después como pasarla al papel. Pero de ahí me quedé un poco como sin saber para dónde iba a coger, y pensando todo el tiempo si yo sí era escritor o si era que había tenido alguna iluminación para haber hecho La Cuadra. Y por eso decidí en esa segunda novela tirarme como a todo lo contrario, salirme del barrio, irme para una cosa que fuera bien rural, darle todo el artificio literario que yo poseía, o que quería llegar a él, imbricar más las historias, llenarla de personajes y tal, y ahí fue donde hice Las Travesías. Entonces, pero si usted mira bien, de las tres que llevo publicadas y la otra que va a salir ahora en septiembre, las novelas en el fondo tienen el mismo tema, siguen hablando de lo mismo, siguen hablando de la maldad, siguen hablando de la ausencia, siguen hablando del porqué, de ese etos de nosotros como colombianos. Lo que pasa es que he ido cambiando un poco o ampliando mejor un poco el escenario literario, y ahí coincido un poco con Emilio en que uno, al menos a la hora de crear esos escenarios literarios, yo también me tiro como a cosas que tengo cercanas. La vida de barrio, yo soy un man de barrio y orgullosamente de barrio. Creo que también tengo buena oreja para escuchar como no solo cómo hablan, sino el ritmo de cómo hablan. Y las historias que me contaba mi mamá, que también es una fuente inagotable de historias. Mi mamá cuenta historias mejor que yo. Entonces, ella también me proveyó de un montón de historias de su familia, que después yo encontré la forma de pegarlas a todo lo que iba leyendo, y que llevaba 25 años leyendo historia de Colombia, y me servía como escenario literario para ampliar esas búsquedas, esas preguntas que son las que surgen a la hora de uno enfrentarse a la construcción de un texto. ¿Qué quiero yo encontrar con escribir este texto? Y como esas preguntas seguían ahí, pues me parecía que era un buen ambiente y un buen escenario en donde poner esas preguntas y ampliarlas más. Y después ya llega Aranjuez, y en Aranjuez también hago lo mismo, solo que Aranjuez también está traspasada por otra de los temas que más me obsesionaron durante ese tiempo y me siguen obsesionando,
y es el tema de la pérdida de la memoria, sobre todo porque la viví en carne propia con mi padre, que murió ya con un Alzheimer muy jodido, y que a mí eso me llenó de una rabia absoluta. Entonces, más que un método, era la manera de procesar esa rabia. Yo no sabía muy bien qué hacer con tamaña rabia que me daba la impotencia de ver al hombre que más he admirado en la vida, consumido en los lodos de la desmemoria. Entonces, pues me puse manos a las obras y, y escribí una novela en donde hablaba de toda esa rabia. Entonces, bueno, y ya pues digamos técnicamente tampoco tengo ningún método, porque como decía Rulfo, yo trabajo, entonces el trabajo quita mucho tiempo. Entonces, lo único que me he propuesto siempre es escribir todos los días, a veces dos renglones, a veces una página, a veces dos o tres, eh, pero todos los días escribo. Me parece que es en el tiempo que uno tenga, cuando los ratos que uno le pueda robar a lo que es la sobrevivencia y la vida cotidiana. Bien, Gilmer. Bueno, como dijimos que íbamos a ir alternando, Mm. en tus novelas, las dos que yo he leído, veo que hablas de tres, no, no conozco la otra, Se llama conozco la Aranjuez. cual. La Aranjuez, es cual la tercera. ah, Aranjuez, ya salió esa también, ¿no? Sí, En estos días me la leo también. claro, salió en Eh, 2023. bueno, bueno, esa no la conocía. Es que yo los últimos años he vivido muy encerrado y no me entero casi de lo que sucede como en el mundo de las noticias. Mira que leí tarde tus novelas, ya apenas ahora acabo de leerlas. No, Veo que en tu novela, en tus dos novelas, las que yo leí, La Cuadra y Las Travesías, el centro de los capítulos son los personajes. Ambas comparten lo mismo. Vos tomás un personaje, contás toda su historia y otro, y esos personajes se van entrelazando y las historias se van entrelazando entre sí y vas creando como unas especies de sagas. Eh, Eso es lo propio de la novela, el personaje. Se dice que la novela cuenta las vidas de unos personajes y esos personajes deben ser entrañables. En tus novelas son tantos los personajes y tan bien creados. ¿Cuál fue tu conocimiento, que parece como muy íntimo, de los personajes de la novela de La Cuadra, a los que llaman los riscos y los malevos del bar de La Cuadra? Eh, ¿Qué tanto hay ahí de la realidad concreta de unos personajes o qué tanto esos personajes son amalgama de muchos? No, por supuesto, maestro. De hecho, sí, todos los personajes son una suerte de Frankenstein, que uno va armando con pedazos de cosas. Vea, yo le voy a ser muy sincero y de hecho, por eso encantado de hablar con usted. Yo creo que el maestro más grande en la creación de personajes es un tipo que es muy cercano a usted, que es don Mario Escobar Velázquez. Cierto que usted lo conoció. Y yo después de leer esas obras de Mario Escobar Velázquez me di cuenta que yo si algún día escribía, iba a escribir así, que a mí me gustaba era trabajar sobre todo los personajes, esa intimidad de los personajes y que por supuesto yo no iba a hacer una crónica ni nada por el estilo, sino que lo que me serviera crear, desde Aristóteles lo sabemos, un carácter del personaje, ¿cierto? Y ese carácter no siempre, o al menos cuando uno parte como de la idea de una persona real, esa persona, pues por esa misma condición de ser una persona real, tiene un montón de cosas que no caben dentro del universo literario o que no tienen el personaje que uno necesita dentro del universo literario. Entonces terminan siendo, como le digo, una mezcla de un montón de cosas que a mí lo más importante es hablar de la condición humana de ese personaje y que funcione dentro del universo literario en que yo estoy trabajando. Vea, para salirnos, le voy a poner como dos ejemplos, uno de La Cuadra y otro de la novela Aranjuez. En La Cuadra hay un capítulo que es de dos muchachos que escuchaban salsa y fumaban marihuana. Y yo la verdad de ellos tuve la única idea de dos personas que yo conocí, sí, estando muy peladito yo, y los veía todo el tiempo escuchando salsa y fumando marihuana, y después uno de los dos murió y el otro se fue del bar.
Ya, yo era, todo eso era lo único que sabía. Y después cuando yo tenía como unos 22 o 23 años, por ahí tomándome unos guaros con unos amigos, volvimos a los personajes de la vieja guardia y uno de ellos me dijo, ¿vos te acordás de estos dos manes? Y yo, ah, sí. Y me dice, ¿vos sabías que el calvo mató a Chicle? Y yo decía, no, imposible, no, que sí, que fue así, tan, listo, ahí lo tenía. Entonces yo con esa información que era todo lo que sabía de esos dos personajes, construí y le metí a esos personajes todo lo que yo había visto en otra gente y lo que yo mismo siento por el barrio, y lo que yo mismo siento por la salsa, y lo que yo mismo siento por la amistad, y lo que he visto que otros amigos también se la juegan por la amistad, y ahí construí esos dos personajes que me quedaban o que me funcionaban dentro del universo literario La Cuadra. Y el otro ejemplo es de la novela Aranjuez, que es un personaje de un capítulo que se llama Las Campanas, que es un señor Wenceslao. Yo conocí a un tipo, en realidad, que a mí me había parecido desde siempre y cuando empecé a interesarme por la literatura, me pareció un personaje muy literario, porque era raro, había sido un pintor, pero por dedicarse a la bebida, dejó de pintar y entonces la gente lo contrataba como para pintar casas y él se volvía y le daba mucha rabia porque él se sentía que era un artista, entonces le daba mucha rabia que lo pusieran en esos oficios, digamos, tan prosaicos. Eh, y era un tipo que había criado a su hijo solo porque la mamá se había muerto en el parto y el hijo también era un tipo rarísimo en ese entorno porque todos éramos salseros y él era metalero. Entonces era una gente que yo siempre les vi como una posibilidad literaria, pero no encontraba como que me faltaba. El caso fue que una vez yo estaba con otros amigos, unos raperos amigos míos, estábamos en Marinilla en un concierto y cuando salimos nos parchamos ahí en el parque también allá a tomar una cerveza y pasó un grupo de esos borrachos como en cualquier parque de cualquier pueblo o barrio popular y uno de esos señores se arrimó a saludar a uno de estos muchachos y él me dijo, hey, este man es una figura. Y yo, ¿por qué? Entonces me dijo, sabes que este man siempre que emborracha me dice, Byron, yo sé cómo conseguir plata. Y entonces este man le decía, ¿cómo? Dice, vamos a robarnos las campanas de la iglesia, que yo sé a quién vendérselas. Y tenía todo un plan para robárselas y tal. Y a mí eso ahí mismo me fascinó. Y yo dije, eso era lo que me faltaba para este personaje. Un personaje como el pintor que yo conocí, con ese hijo tan raro, que tengan una relación así y que al final se roben las campanas. Entonces construí un personaje mezclando todas estas dos historias y tal, y que me sirvieran en el entorno literario que es la novela Aranjuez. Entonces, así, yo si tuviera que definirme, que por suerte no tengo que hacerlo, diría que yo soy más un escritor de personajes que de cualquier otra cosa. A eso es a lo que más le trabajo, a que sean consistentes, consecuentes, a que tengan un carácter parejo y que tengan una forma de hablar que sea o que me sirva dentro del universo literario que estoy creando. Sí, además con una gran sabiduría para conocer las intimidades más profundas de esos personajes. Seguramente la creación te lo permite, pero hay una sabiduría en la creación y una capacidad de hacer personajes entrañables por malos y también por buenos. Muy bien, Hilmer, yo te felicito. A mí me parece que tu forma de crear personajes es muy poderosa. Bueno, Emilio, yo te voy a preguntar a vos cómo nació Tornado y como es un personaje que nació un día y ha seguido apareciendo en distintas novelas, ya más de casi 2 décadas de estar creando ese personaje, cómo ha evolucionado. ¿Vos qué ves en Tornado y cuáles son los mensajes relacionados, por supuesto, con la ciudad que traes en ese personaje? Yo empecé a diseñar a Tornado como una necesidad estructural, porque a mí me ha encantado desde que estaba peladito las películas de detectives, las películas de intriga y los libros de detectives y los libros de intriga y los libros que tienen que ver con la investigación policíaca. Yo empecé a notar que me gustaba mucho resolver los enigmas y resolver el crimen de alguna cosa que pasara, cualquier cosa que dejara insatisfecho al otro, llámese un robo, llámese un asesinato, llámese una traición,
llámese una deslealtad, llámese cualquier cosa que implique vulnerar al otro y que genere como respuesta una venganza o que genere una insatisfacción. Entonces, dentro de mi ADN literario, desde que yo estaba peladito, estoy viendo películas de detectives. Yo cuando tenía entre los 10 y los 15 años, le pido el favor de que me crea, me leí 5 libros de Aguilar con las novelas de Agatha Christie, que tenían de a 5 novelas cada una, y me leí varios libros también de Aguilar, que era papel de Biblia, de Sherlock Holmes. Entonces ya tenía en ese ADN el rayón del detective, el rayón de resolver el enigma, el rayón de tratar de manipular al lector sin decirle mentiras y siendo honesto con él, pero tratar de atacarlo con una sorpresa final que para él fuera un hallazgo y que le dejara una gran sorpresa y que le dejara también una satisfacción o una insatisfacción porque no pudo resolver el crimen, o una satisfacción porque logró adelantárselo o porque quedó gratamente sorprendido. Entonces yo empecé a notar, cuando yo empecé a hacer mis novelas de barrio, yo empecé con Los Círculos Perpetuos, después que era puro barrio y una venganza. Después metí El Pabellón de la Mandrágora, que es una novela hospitalaria. Después volví a Los Bandidos con La Milonga del Bandido y El Barrio y El Barrio y El Barrio. Pero en la mitad estaba escribiendo cuentos de detectives, muy genéricos, muy indefinidos, como con personajes no muy fuertes. Cuando alguna vez estaba yo, incluso con usted mismo en un taller, cuando usted nos puso a leer un decálogo sobre la importancia del género negro, pues sobre cómo elaborar género negro y la importancia del detective, la importancia de encarnar en una persona identificable con unas características propias, fuertes, que lo hicieran diferente de los demás, un personaje que fuera incluso capaz de superar al propio autor, guardando pues las proporciones. Mire que se volvió mucho más grande Sherlock Holmes que Sir Arthur Conan Doyle. Se volvieron mucho más grandes los personajes de Chandler o los de Hammett, Sam Spade y todos estos investigadores tan tesos, empezaron a ganar una talla. Entonces yo tenía ese defecto grande, que no tenía un personaje fuerte teniendo historias muy buenas. Entonces era historia buena, pero era una historia que podía ser anodina porque leían la otra y no había nada que las vinculara. Entonces un día, por la participación en el taller y a partir de la motivación de estudiar a fondo la literatura policíaca, que incluso les recuerdo a los compañeros que nos están oyendo, que nos compramos de a 50 películas, ¿se acuerda? De a 50 películas de género negro. Bien. 100 películas cada uno nos compramos para explorarlo, leyendo los grandes clásicos del género negro. Y empezamos a ver que lo que uno siempre recordaba era el crimen, cómo se resolvió, pero sobre todo el personaje. Entonces empecé a tener la necesidad de un personaje. Entonces yo dije, no puedo caer en el cliché de tener el típico detective norteamericano o inglés, mucho menos ese que para nuestra época es un poquitico repelente, el de la campiña inglesa que fuma pipa y se toca la barba y con 2 golpes de pestañas y con una inteligencia privilegiada resuelve el crimen casi que sin salir del cuarto. No, pero tampoco era el norteamericano que era un galán, que a todas las seducía, que tenía a la mujer fatal dispuesta en todo momento a entregársele y con 2 cachetadas resolvía el asunto. Tampoco podía caer en ese cliché. Entonces dije, ¿quién soy yo? Soy un escritor latinoamericano, estoy enmarcado en el siglo XXI, entonces vamos a escribir sobre un detective latinoamericano enmarcado en el siglo XXI. Y empecé a elaborar las características de este personaje tercermundista, lleno de defectos, lleno de inseguridades, lleno también de malicias y lleno también de ciertas fortalezas que le permitían establecer con alguna dignidad el proceso de la pesquisa policíaca. Entonces traté de apropiarme del personaje y me tocó reescribir casi todos los cuentos para ponerlos en función ya no de la historia, que la historia para mí sigue siendo muy importante en mi literatura, pero también para ponerlos en función del personaje. Entonces ya tenía un elemento integrador que era el personaje que ya había diseñado. Lo pinté anodino, no era ni feo ni bonito, no era ni alto ni chiquito, era más bien anodino, pero era un hombre muy observador y era un hombre lleno de recursos y de salidas, y si le tocaba brincarse la ley se la brincaba, si le tocaba establecer pactos con el diablo los hacía, conocía como nadie el bajo mundo. Entonces empecé a hacer una pesquisa
con mis amigos de Envigado, con mis amigos del Bajo Mundo, que por alguna razón extraña tengo más amigos del Bajo Mundo que de los decentes, hombre. Pero eso me ha permitido que mi mamá se preocupe demasiado, pero me ha permitido conocer algo para contar historias. Porque si yo me fuera a remitir a lo que he aprendido en los hospitales, no tendría sino novelas médicas, hospitalarias. Pero he tenido la oportunidad, sin ser pillo y sin ser rufián, o por lo menos en la faceta pública, no lo puedo reconocer aquí delante de ustedes, porque me echan días medas, pero he aprendido a escucharlos y a mí me sorprende con lo que salen. Usted ha sido testigo de que a mis propios primos me han estafado de todas las formas posibles. Entonces yo me meto con gente que me estafa y lo sigo amando. Yo me meto con gente que me cuenta unas historias y brego a no prestarles plata, brego a irme sin plata y sin tarjetas porque sé que esa historia me cuesta un sablazo y me cuesta pues que me peguen una vacunada muy tesa. Pero eso me ha permitido meterme en estas historias. Cuando encontré el personaje, aprendí a contarlas a través del personaje y descubrí que la historia se volvía más fuerte cuando el personaje era fuerte. Entonces aprendí también otra lección, que era que había que tener un antagonista fuerte, porque como dice Disney y como dicen muchos narradores, las buenas historias son buenas es por los malos que las habitan. Entonces empecé a diseñar malos muy malos y empecé a diseñar un detective vulnerable que se despeinaba, que le dolía, que tenía dolor de estómago, que le daba diarrea, que le pegaban venéreas, que le daban lumbagos por meterse a ejercer el Kama Sutra con prostitutas, todo ese tipo de cosas. O sea, una persona imperfecta, pero me permitió entender que las historias se engrosaban y las historias se volvían un poco más ricas, y vi que solo se empezaban a emerger otros personajes secundarios que yo no había diseñado. En las primeras historias que había hecho no existían, pero cuando tenía un personaje fuerte, mi detective, y cuando tenía un malo fuerte, yo necesitaba ampararme en otros personajes y empezaron a salir unas sorpresas que yo no sabía que tenía dentro de la cabeza, que era la gorda Caro, que es una investigadora, que era Capetillo el Costeñífero, que era Camilín, un poco de gente ahí que empezó a salir de la nada, hermano. Eso me sorprendieron porque me habitaban en una de esas esquizofrenias no declaradas que uno tiene por allá en la parte interna del cerebro o de la corteza, y salen en la literatura, porque donde eso me saliera a mí en la vida real, estaría ya en la calle tirándole piedra a los buses hace mucho rato. Pero salieron en la literatura y me permitieron engrosar un grupo de personajes muy distintos, muy simpáticos, que a mí también me sorprendieron. Entonces ese es el aporte, pero al mismo tiempo, además de las historias y además de los personajes que fui aprendiendo a diseñar de la mano del taller literario, la primera parte de mi formación con el escritor Mario Escobar, que ahorita Gilmer hizo una evocación que comparto plenamente, y la segunda con Luis Fernando Macías, y ya la tercera con otros como Memo Ángel o Pablo Montoya. Pero además de crear personajes y crear buenas historias, fui tratando de mejorar el lenguaje, fui tratando de pintar el entorno de la ciudad, porque ellos tenían que actuar en alguna parte. Y si era un detective criollo con un rufián criollo enfrentado a un crimen criollo, ¿dónde más iba a actuar? En mi ciudad, que es la que conozco. Entonces los tiré al barrio a actuar con lo que yo conocía del barrio, con lo que yo había escuchado en tantas historias de esquina y con tantas cervezas y con tantas risas, porque es que lo guía uno, y Gilmer lo sabe, en la esquina es, además de la cervecita, es la risa con dolor de estómago, el apodo, la burla, el matoneo, todo eso que nos alimentó tanto y que nos permitió conocer a nuestros congéneres del barrio. Entonces empecé a pintar un entorno que le dieron más vida a las historias. Ya no era solamente el personaje y una historia buena, sino el poder del barrio invocando su presencia, casi que el barrio y la ciudad volviéndose un personaje más. Entonces ahí uno se mete por una serie de exploraciones que hacen que la historia trate de ser fuerte, rica, entrañable. Y yo creo que eso ha sido lo que me ha permitido que incluso una editorial tan conservadora como Bolivariana se haya entusiasmado y ya dentro de 15 días salga el nuevo libro de Tornado. Porque además de contar cosas escabrosas para el gusto de ellos, que pueden ser muy conservadores, hombre, han sido muy bien aceptadas y pintan la ciudad. Y uno de los compromisos del novelista moderno es contar su ciudad. Lo que no están haciendo los historiadores o los ensayistas o los cronistas, puede que lo estén haciendo los novelistas. Uno conoce más Aranjuez
cuando lee las novelas de Hilmer que cuando lee las historias de Medellín. Entonces, más o menos eso es lo que tenía para contarles. Bueno, una pregunta para los dos, pero entonces que responda primero Hilmer esta vez. ¿Cómo fue tu vida en el barrio? No sé si todavía vivís en el barrio o ya no. Ese narrador que aparece, a veces me da la impresión de que es el mismo narrador, el narrador, veo que es de las tres novelas, ¿no es cierto? Que como si tuvieras un único narrador que va contando estas historias y las vidas de estos personajes, que tiene que ver con vos y cómo fue tu vida en el barrio. Lo mismo con Emilio, cómo fue la vida en Belén, que les permitió de alguna manera ese mundo particular de cada barrio, introyectarlo desde la infancia y poderlo recrear con la literatura. Pues bueno, no, yo no solo fue mi vida en el barrio, es mi vida en el barrio. Yo vivo en Aranjuez, voy a vivir aquí creo que toda la vida, o a menos pues de que algo extraordinario ocurra. Aranjuez es el único sitio en el mundo que yo siento como mi hogar. Creo que la verdadera patria, creo que aquí es el único sitio en donde respiro bien, en donde me siento que no tengo que hacer nada para estar aquí, para pertenecer aquí. Y he sido un man de barrio, muy de barrio, pues de verdad. Mi infancia y la adolescencia, como supongo yo la de todos los muchachos de mi generación y de mi barrio y de muchos barrios populares, la pasábamos el 50% del tiempo en la calle, entonces pues tejiendo las amistades que tengo hasta hoy. Yo tengo amigos de aquí del barrio, ahorita van a venir dos de hecho a mi casa que parece como la sede comunal. Eh, porque somos amigos hace más de 40 años, porque nos hemos mantenido, seguimos como las mismas dinámicas, nos mantuvimos mucho tiempo en la esquina, en la calle, haciendo las cosas de barrio. A mí me sigue pareciendo fascinante la vida del barrio, que en la calle pase todo. Los diciembres en los barrios siguen siendo para mí una cosa espectacular. Se camina distinto, se vive distinto. Yo soy carne de barrio, sobre todo. Me gusta todo, sobre todo y más que nada, lo mismo que decía ahora Emilio, ir y parcharme con los delincuentes, con los bandidos que suelen ser amigos de uno también, eh, escucharles todas las historias, ver. No, a mí no me gusta mucho estar cazando historias, pero es irremediable y es imposible, no se puede esquivar que todas esas historias terminan permeándolo a uno y uno después le busca la vuelta de tuerca de cómo meterlo en el universo literario de uno. Entonces me gusta todo eso, me gusta incluso una cosa que me parece fundamental y es el pensamiento de la gente barrial, que sin ser un pensamiento elaborado desde el lenguaje ni desde la filosofía, sí llegan a unas profundidades muy tesas. Yo siempre recuerdo una frase de Carlos Monsiváis hablando de Rulfo, que decía que ningún campesino mexicano hablaba como los personajes de Rulfo, y sin embargo nadie había pintado mejor el pensamiento de los campesinos mexicanos que Rulfo. Y yo creo, o intento al menos también darle como ese viraje de profundidad a las historias y al pensamiento en general de la gente, ya no lo digamos únicamente de barrio, sino a la gente popular, a los de a pie, a los que somos el 95% de los habitantes de un país como Colombia. Y se encuentra uno con cosas fundamentales y poderosas y profundas. Ahorita escuchando a Emilio, que siempre me gusta mucho escucharlo, a mí me pasa similar. Yo voy, me tomo dos chorros y claro, además la gente cree que uno ya porque tiene un trabajo, entonces es que volvió millonario, entonces se le pegan a uno termina pagando la cuenta de todo el mundo, sí o qué, pero, pero eso es bacano porque también pues en ese intercambio a uno le quedan cosas muy tesas. Y hace poco, pues la gente por aquí sabe que yo soy escritor, pero no porque me hayan leído, sino porque han visto por ahí que aparece uno en cualquier entrevista de estas Díaz Medas o de cualquiera de estas. Y entonces me dicen el profe, aunque yo soy profesor, por supuesto, pero ellos no sabían, pero ya me dicen el profe. Y en estos días un man que yo estoy seguro que nunca en su vida ha leído un libro. Estábamos ahí y nos tomamos ahí unas cervezas y me va diciendo una vaina que me dice que, oiga, profe.
a usted tanto leer libros no le quita tiempo para pensar. Y yo me quedé como, ay, o sea, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero y esto es lo que me gusta del barrio. Un man que no tiene ni la más, ningún vínculo intelectual es capaz de crear un concepto casi, ¿cierto? De la clásica, el oxímoron clásico entre la academia y la calle, con una sola frase. A mí esas cosas también me parecen bacanísimas y yo sigo siendo ese mismo man de barrio. Lo que pasa es que no sé, porque trabajo mucho, porque ya tengo 47 años, ya no me mantengo tanto en la calle, ya los bares me aburren un poco porque no me puede fumar en los bares, porque ya se vuelve uno intolerante a los decibeles de la música en los bares, porque ya no bebo en las cantidades industriales que solía hacerlo. Entonces ya cada vez me repliego más en mi casa, aunque en realidad también supongo que por una situación de que ya todos mis amigos estamos más o menos en las mismas edades, ya volvimos la casa también como ese centro de operaciones de lo que eran antes las esquinas, porque además eso es otra para otra charla, cómo se ha ido diseminando y difuminando el concepto de vida de barrio y de esquina con esto de las redes sociales y tal, pero seguimos teniendo o siendo como grandes habitantes de barrios, yo y mis amigos al menos, así ya no nos parchemos en la esquina o no estemos todo el tiempo jugando fútbol en la calle, aunque todavía lo hago a veces, pero yo sigo siendo un activo habitante del barrio. Esto es lo que me nutre, lo que me gusta. En el barrio, al menos en Aranjuez, están las cosas que más me importan en la vida, que son mis amigos y mi familia. Eh, las historias, yo me siento muy bien estando en el barrio. Yo creo que sigo siendo, o me gusta pensar que creo que soy parte activa de las dinámicas del barrio, no porque yo haga o escriba libros o tal, sino porque en un barrio todos tenemos como un lugar y todos sabemos a dónde vamos y todos sabemos dónde lo muerden a uno y todos sabemos por dónde no se pasa y, o sea, todos esos códigos que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida a mí me siguen pareciendo fascinantes y me gusta que a las 3 de la... Es más, me gusta hasta lo que me disgusta. Me gusta que a las 3 de la mañana un vecino llegue borracho y ponga música a todo taco. Me gusta... Ayer nomás se encendieron ahí a discutir dos señoras de pretil a pretil, como decía el Flecha, de acera a acera, y yo decía, hombre, qué piedra no vivir en el pueblo y perdés esto, ¿no? Lo bien. O sea, a mí esa dinámica barrial me gusta muchísimo. Entonces yo vivo muy contento aquí. Bien, Gilmer. Emilio, vos. A mí me tocó una transición muy importante porque yo soy nacido en los 60 y producto de la formación en los 70. En esa época no había más que hacer en el barrio, el mío era un barrio de clase media, hay que ser muy claro que no éramos ricos, pero tampoco éramos pobres de privados económicamente, y no pura clase media trabajadora con papás maestra y ejecutivo, que vivíamos bien en la casa propia en el barrio. Y el barrio empezó a cambiar porque el mundo empezó a cambiar. Entonces, cuando estábamos pelados, jugábamos todo el día en la calle, jugábamos Vuelta a Colombia, bicicleta, chucha, partidos de esos de 7 horas, quebramos ventanas, hacíamos las del puta, nos tiraban la policía, y teníamos la ventaja de ir a un teatro de barrio que nos quedaba a la vuelta de la casa. Entonces teníamos la conversación, teníamos los teatros de barrio alimentándonos y el juego y la camaradería, porque éramos 40 niños potenciales rufianes todo el día jugando y haciendo maldades. Pero empezamos a crecer, el barrio era muy motivado por el estudio, porque les repito, era un barrio de clase media, entonces había que ser profesional, había que estudiar. Entonces nos fuimos todos estudiando y nos fuimos para las universidades y conocimos otros mundos. El barrio seguía siendo el barrio, seguíamos oyendo la música en la esquina, seguíamos oyendo hablar a los muchachos del barrio, a los propios o a los marihuaneros de la esquina, que eran extraordinarios conversadores y nos dejaban ahí soñar con ellos y coger tiros y pretender ser como ellos, aunque eran mentirosos y babosos. Pero empezamos a conocer los otros colegios donde compartíamos con otra gente de Medellín, empezamos a conocer otros barrios, nos cerraron el teatro del barrio porque lo compró Conavi en la época, entonces nos teníamos que ir a otros barrios a buscar cine, esa cinefilia que nos habían inyectado y la necesidad de ver 4 y 5 películas por semana, nos tocó ir a otros barrios a buscarla.
y empezamos a estudiar, empezamos a ir a universidades, unos a privadas y otros a públicas, y entonces empezamos a cambiar de chip. Seguíamos siendo de barrio, pero empezamos a ver que había un mundo que también latía afuera, había también otras opciones afuera. Sabíamos que estando en Belén, nosotros somos de Belén, Belén, en todo el corazón, a 3 cuadras del parque, lo que llaman el barrio Granada, que era un barrio donde se podía jugar fútbol en la puerta de la casa, y simplemente parábamos cuando pasaba el bus de la 72 y para no matar un pelado y seguíamos jugando otra hora. Pero entonces empezamos a ver que había vida por fuera de Belén, que había otros teatros, que había bailes en Laureles, que había rumba en el Poblado, que había rumba en Envigado, que nos dejaban entrar a películas pornográficas en el Iris de Bello o en el Teatro de Envigado, que había vida por fuera del barrio, y empezamos a hacer un poquitico a nuestro modo, un poquitico más cosmopolitas, y empezamos a ver que podíamos escuchar otra música que la que se oía en el barrio, que estaba muy dividida entre la salsa y el rock, y en la mitad la balada, siempre la balada, y en la casa el tango y el bolero, pero que en otras partes se escuchaba electrónica, que en otras partes se podía bailar cosas que no fuera el chucuchuco de las tías, y empezamos a abrir el mundo. Sin embargo, la pulsión del barrio siempre estaba ahí. Yo después incluso, bueno, y me tocó ser profesional, porque yo me gradué de bachiller a los 16 años y me gradué como de médico a los 22. Todavía tenía la voz delgadita y no tenía cara de médico para nada, pues no la sigo teniendo, pero ya por lo menos llevo 40 años y ya me tienen que creer. Pero en esa época yo pasé de jugar fútbol un viernes en pantaloneta a ponerme corbata el lunes y ser el doctor del barrio, con consultorio en el barrio. Entonces me tocó cambiar el registro, me tocó cambiar mucha cosa porque yo ya no me podía pegar esas borracheras de esquinero, porque ya era el médico del barrio. Entonces me tocó cambiar muchas cosas y adaptarme, y eso hace parte un poquitico de la personalidad mía, adaptarme a casi todas las circunstancias. Yo soy muy camaleón y enroco muy bien con los diferentes ambientes, por lo que les estoy diciendo. A mí me tocó ser un camaleón de la ciudad y escuchar historias en toda la ciudad y ver películas en toda la ciudad. Nosotros llegamos a ir a un baile en la América que no conocíamos, fuimos a buscar un man, no estaba en la casa porque nos quedó mal, y en la esquina había un baile y terminamos en un baile allá dándonos picos con unas viejas, en un baile en un barrio que no conocíamos, donde nadie nos conocía, porque en esa época eso se podía hacer. Ahora uno le tiran de una vez a la chusma o lo meten a la cárcel por invasión de propiedad privada. En esa época no. Entonces nos tocó toda esta cosa, y siempre en el fondo estaban las historias. Como no había más que hacer sino conversar, porque no había internet, no había televisión, era muy precaria en Colombia, en las películas era pura película de barrio. Entonces, ¿qué nos hacían nosotros? Contar historias. Todos éramos conversadores, a todos nos gustaba oír cuentos, a todos nos gustaba morirnos de la risa, meter mentiras, chicanear. Yo por allá terminé una vez contando que había ido como 4 veces a Estados Unidos y ni siquiera había ido a San Andrés. Todavía me acuerdo. Entonces me pusieron el gringo, que porque incluso les hablé en inglés. Tomando trago a los 18 años terminé hablando inglés y contando mi historia en Estados Unidos, y no había ido a San Andrés todavía. Entonces lo que quiero decir es eso, había mucha salida, había mucha cosa. Entonces me quedó la identidad del barrio de clase media. Yo sigo siendo un ciudadano de clase media, sigo viviendo en el barrio, yo sigo viviendo aquí en Belén. Esta es la comuna 16, aquí donde estoy en este momento sentado, cerquita de Laureles, cerquita de la Castellana, pero estoy inscrito en Belén, participo en los concursos por Belén, sigo teniendo identidad de Belén, me sigo creyendo de Belén. Lo que pasa es que ahora voy a las esquinas del barrio y descubro que ya no están las casas, que todos se volvieron edificios, que todos se volvieron unidades cerradas. Ya no están las casas de las 10 mamás de nuestro barrio, sino que todas son edificios. Entonces yo voy por allá, me he ido a pie a caminar y no conozco a nadie. Voy a la tienda a tomarme una cerveza y ya se han muerto varios de los de la edad mía, y los otros no los conozco ni me conocen. Entonces ha cambiado un poquitico la dinámica de mi propio barrio. Mi mamá sigue viviendo en Belén y yo sigo yendo allá, pero voy a una unidad cerrada. Ya no me paro ni me parcho en la puerta de la casa como hacíamos antes con una grabadora. Todas las señoras salían, todos los señores salían, todos los muchachos salían, con una caja de cervezas compartíamos. Ya eso no se hace porque ya no existen esas casas. Todos son unidades cerradas. Entonces ha cambiado un poquitico la dinámica, pero el rayón quedó.
El ciudadano constituido de clase media que le gusta su barrio, que lo ama, que lo evoca y que lo explora, sigue estando ahí. Lo que no está es el barrio porque ha cambiado mucho. Bien, Emilio. Gilmer, ahorita te pregunté por la voz narradora de tus novelas, que me parece que es el mismo, pero te encarretaste en la respuesta y me dejaste esa parte por responder. Insisto, ¿ese narrador sos vos mismo o es un alter ego? Porque es un narrador que cuenta las historias en primera persona y que tiene toda la noción, pues tus novelas son síntesis. La primera es la síntesis de el paso de los malevos del barrio a los malevos del narcotráfico con con un cubrimiento total, como ahí hay uno diría que hay una investigación impresionante detrás de eso. Y la otra novela es una síntesis de la novela de la violencia. Yo creo que nunca se ha escrito en Colombia una síntesis tan afortunada de la novela de la violencia. Cuando yo estaba creciendo de muchacho, la novela de la violencia era Viento Seco, Daniel Caicedo, el Día Señalado de Manuel, esas novelas que hablaban de la violencia, de la primera violencia nuestra, pero es que vos hablas desde ahí hasta las últimas, las actuales, con una propiedad y un conocimiento y una síntesis, pero impresionante, te digo. Ese narrador, ¿sos vos o no sos vos? ¿O es un personaje que creaste o qué? Sí, sí, maestro. Pues de hecho es eso, es como yo a veces hasta me lo pregunto, porque a veces compartimos ciertas cosas el narrador y yo, pero él puede llegar a cosas que yo no. Y él se metió en situaciones que yo no estuve y él tiene unas opiniones que yo todavía no sé si las tengo. Entonces es un narrador. Lo que pasa es que yo, a ver, de hecho, como les dije al principio, yo cuando empecé a escribir ese cuento que después se transformó en novela, ahí tomé como una decisión que no fue muy consciente, o sí fue consciente axiológicamente, pero no como que me iba a dedicar a tener esa voz narrativa de ahí en adelante, sino que había una situación, por ejemplo, puntual en la cuadra, que era una práctica nefanda que se llamaba el rebelión. Y cuando yo pensé en escribir un capítulo sobre eso, yo ahí tomé una decisión, ahí lo pensé, yo dije, esto, yo lo quiero narrar en primera o en tercera persona. Y entonces ahí salió la voz del narrador, porque el capítulo anterior sí es en primera persona, pero una primera persona, digamos, testiga que hablas con el protagonista que es Cocorí. En cambio, en esta ya sí participa de ciertas acciones y yo me puse a pensar que una situación de esas tan aberrante tenía que ser narrada en primera persona porque con la primera persona me da la posibilidad de transmitir lo que yo llevaba pensando 20 años. Y era ese asco, esa, ese horror, esa maluquera, la podredumbre del ser humano que habitaba en una práctica como esa. Entonces, así lo hice y encontré la voz narrativa de un personaje de un narrador personaje que habla en primera persona y por eso tiene muchas cosas, porque de hecho es más o menos de la misma edad que yo, piensa muchas cosas como las pienso yo, vive en Aranjuez como vivo yo, es hijo de una señora que cuenta unas historias maravillosas como yo, pero tiene también ciertos alcances que yo no alcanzo, o bien sea porque no me interesó nunca ese mundo y no puedo llegar a él, entonces tomo información de otras personas que le paso a ese personaje, o bien porque dentro de ese universo literario él sí tiene acceso a unas cosas que yo no tuve, ¿cierto? Entonces... Sí, es digamos como un híbrido ahí, es un personaje extraño, por eso tampoco nunca en ninguna de todas las novelas que he escrito y esta también la otra que va a salir ahora en septiembre, que también tiene el mismo narrador, nunca le he puesto un nombre y nunca dejo que se vea el nombre. Es más, con todo el que habla tiene nombre, menos él.
porque eso me da cierta libertad también. Bien, bien, Hilmer. Emilio, a vos te voy a hacer una pregunta distinta para que se sepa también en esta charla la gran versatilidad que vos tenés como autor de libros. Haceme un inventario rápido de los géneros de libros que has hecho, el que estás escribiendo ahora, que es muy particular, y ¿cómo es posible que un mismo autor participe de mundos de una amalgama tan amplia de mundos y de posibilidades, y además, en todos los casos, con un conocimiento tan íntimo? Yo creo que tiene que ver con esa formación un poquitico abierta que te contaba, que me tocó asumir a mí cuando era niño y cuando era adolescente, que mi mundo se abrió mucho, porque mi barrio era de clase media y era muy abierto a otros barrios. Teníamos cine, teníamos literatura, teníamos conversación y teníamos acceso a muchas otras cosas de la ciudad que se fueron abriendo. Y teníamos un teatro de barrio que por la mañana presentaban a Walt Disney, por la tarde pornografía de esa pesada, las masajistas y cosas de esas que nos vimos cuando teníamos 8 y 10 años. Había una película abominable que se llamaba Cabalgata Anal a los 10 años, y como el profesor, como el portero era alumno de mi tío que era profesor, nosotros allá de puros gatos fuimos a dar allá y salimos pues asombrados y salimos, pero eso es dañino, pues una vez a ponerse a ver esas cosas, no es como ahora que están tan atropellados de información desde chiquitos. Nosotros empezamos a abrir, entonces leíamos cualquier cosa. Los domingos intercambiábamos revistas de caricaturas, en el Parque Belén intercambiábamos libritos de pistoleros y de Marcial Lafuente Estefanía y de todos esos Lou Carrigan y todos esos autores de novelas de 5 pesos, nos las leíamos, y mi mamá nos tenía en el círculo de lectores donde yo pasaba de leer a Marcial Lafuente Estefanía y por la tarde leía 100 años de soledad comprada en el círculo de lectores. Y en las películas veíamos también todo eso variopinto de posibilidades que se abrían y que nos alimentaron el imaginario de todas las formas posibles. Todo eso se reflejó en nuestra generación. Usted conversa con mis hermanos y tienen esa apertura donde disfrutan tanto una película de caricaturas como una película de Fellini, y pasan de un tema a otro, y donde pasan de la música clásica a la música, al rock más pesado y a la música latinoamericana. Entonces yo empecé a recoger todo eso, y la pregunta concreta que me preguntabas, entonces yo empecé a coger primero historias de barrio, que era lo más a la mano que tenía y lo más inmediatista, y tuve la fortuna pues de quedar por ahí de finalista o de ganador de algunos concursos que me empezaron a publicar los libros. Entonces salió pues Los Círculos Perpetuos, después El Pabellón de la Mandrágora, que se ganó una beca del municipio, después La Milonga del Bandido, que es una historia impresionante como historia, que no es ni que era mía. Yo escribí el libro, pero la historia era de unos bandidos amigos míos que me asombraron con esa historia, que creo que me amerita una reescritura, porque esa novela se nos perdió por un patrocinio que nos dio una cooperativa que ya no, que nunca se volvió comercial, pero vale la pena porque tiene grandes y fieles lectores. Entonces yo empecé con novela de barrio. Después de la novela de barrio seguí con la novela hospitalaria, que la primera fue El Pabellón de la Mandrágora, donde yo contaba historias asombrosas de los hospitales. Después seguía en el género negro, seguía con los bandidos, seguía con los... Hasta que un día me reventó en la mano un cuento que yo había escrito a los 14 años, que era de cómo le creció el cuello a las jirafas. Yo lo había escrito cuando tenía 14 años, lo mandé por un concurso en Argentina y tuve la buena fortuna de que se ganara ese concurso. Entonces fue publicado en Argentina y fue vendido distribuido por los ministerios de cultura de Chile, Argentina y Uruguay, y eso se vendió muchísimo. Entonces me quedó gustando lo infantil, porque me quedó gustando que me leyeran y que sacaran comentarios y que la gente revirara y que al uno le gustaba y al otro no. Entonces seguí escribiendo también literatura infantil, y tuve también la buena fortuna de que el año pasado nos ganamos otro concurso en la gobernación con literatura infantil en la misma línea, de cómo le creció la trompa a los elefantes, de cómo se le formó la caparazón a las tortugas. Entonces es una literatura que me entretiene mucho, que yo escribí inicialmente cuando era un pelado, pero que después traté de que la leyeran los hijos míos cuando estaban niños,
y quería contarles historias y después se volvieron funcionales porque vimos la posibilidad de ponerle idiomas que salieran bilingües y que salieran ilustradas. Entonces se me abrió un universo, porque es que ver uno los cuentecitos de uno que son sencillos, modestos, y salir en esas producciones con hermosísimos dibujos en inglés, que los vendan en Estados Unidos y que los vendan en Europa, eso es muy emocionante y muy bonito. Entonces se van abriendo las posibilidades creativas. Entonces uno dice, si hago novela de barrio y gusta, eso tiene un público. Si hago novela hospitalaria y gusta, eso tiene un público. Si hago novela infantil, literatura infantil y gusta, eso tiene sus lectores. Entonces empecé también con la inquietud académica y traté de hacer recopilaciones de pedagogía literaria en un libro que se llama 20 escritores nos cuentan sus secretos de creación, y en otro el de El género negro en la poesía colombiana, porque yo tenía la inquietud de ser académico y de meterle academia y ciencia literaria pues a mi conocimiento, y terminé estudiando pues literatura. Hice la especialización y ahora estoy terminando la maestría, porque yo ya tenía la inquietud. Entonces lo que quiero decir con esto es que, como dice el eslogan de Universo Centro, todo menos quietos. Si las novelas y si la literatura tiene salida, si unos lectores lo buscan a uno, hay gente que piensa que yo soy un escritor de literatura infantil y hay otra gente que piensa que yo soy escritor de género negro, pero en la mitad soy un escritor urbano y en la otra mitad soy un escritor hospitalario. Yo me puedo expresar de muchas formas, me puedo expresar no estoy cerrado en una sola cosa porque mi mundo es abierto. Mi mundo es abierto en general y mi mente es abierta y mi idioma y mi lenguaje es abierto y mi participación. Yo converso de fútbol sin gustarme el fútbol y converso de música, pero sí me gusta la música. Ay, usted me preguntaba que lo que estaba escribiendo, entonces yo ya volví al barrio. En este momento estoy escribiendo una relatoría, unas memorias sentimentales de la música en mi barrio. Estoy hablando esa música que nos atravesó a todos en los años 70 y 80, que nos enloqueció. Entonces la dividí en 10 capítulos temáticos y estoy hablando sobre una memoria sentimental de un caminador, de un patoneador de barrio que habla con otro y le cuenta en 10 capítulos qué fue lo que sintió con la música que lo alimentaba y lo formaba, cómo fue su historia con la balada, la música de peluquería, cómo fue la historia con el rock and roll, cómo fue la historia con la salsa, cómo fue la historia con la canción social y la canción protesta, cómo fue la historia con la música cantinera, cómo fue la historia con los boleros y las rancheras. Y en cada capítulo cuento mi apreciación personal, una evocación emocional, donde yo le cuento porque esa música todavía me sacude. Y ya entendí después de viejo que lo que Amparo Grisales dice es cierto. Uno se eriza oyendo esa música, uno vuelve a revivir todas esas emociones cuando habla de música, porque como García Márquez decía, mucho mejor que oír música es hablar de música. Entonces ahí tomo los dos elementos, la música y el barrio. Esto es puro barrio, donde cuento lo que yo sentía en las esquinas, como es escuchar a Black Sabbath en una esquina, pero en la otra esquina escuchar a Rubén Blades, y en la otra esquina cantar a grito herido Alcia Costa, y en la otra esquina cantar a los berridos a Camilo Sesto, que sigo amando esa experiencia emocional. Bien, Emilio. Bueno, ya llevamos 1 hora y 3 minutos en esta conversación y se ha ido volando. Yo creo que es oportuno darle la oportunidad al público que está viendo la conversación magnífica. Podría seguir y seguir, pero yo creo que está bien tener la discreción de ponerle un límite. Pero demos la oportunidad de que haya preguntas del público o escuchar los comentarios. Según la dinámica de estas reuniones de Asmedas, a quien agradezco la invitación, ha sido muy grato para mí estar con Gilmer y con Emilio. Grandes escritores los dos, cada vez más grandes. Grandes sorpresas también para mí. ¿Cómo es la mecánica, Gonzalo, para las preguntas del público? Sí, profesor. La idea es que las personas levanten la mano o quienes quieran intervenir lo hagan espontáneamente. Con Juan David miraremos el chat de YouTube y con Patricia también el chat de Asmedas para mirar qué preguntas hay a través de los chats de esas dos plataformas y entonces poder resolver esas inquietudes.
Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, algún saludo, algo especial o un aporte al tema del día de hoy, con estos maravillosos expositores que tenemos hoy, estos maravillosos contertulios, eh, pues, sí, ¿Alguien, sí, alguien iba a hablar por ahí? por favor se identifican y hacen la pregunta. Sí, buena tarde. Buenas tardes. Un especial para Hilmer y para Emilio. Mi infancia y adolescencia fue muy cercana al barrio Granada. De hecho, fui vecino de Emilio. Y nuestras vivencias están muy marcadas también por la violencia. Yo recuerdo Emilio en la esquina de la 28 con la 75, de los chicos que nos reuníamos ahí, muchos murieron de forma violenta. Recuerdo a Pablo, no recuerdo el apellido, sé que murió de una endocarditis bacteriana, tenía un problema de adicción a la heroína. Pero Otro era chico, Pablo Gómez, Pablito, el hermano de Adolfo y de Moncho y de la viuda. sí, el hermano de Adolfo, Gómez, claro. de Moisés. Moncho se murió de un cáncer. La viuda está esquizofrénico. Adolfo murió ciego los últimos 10 años. Yo estoy que escribo la historia de esa familia, hermano. Y Pablito Pablito tenía una tuberculosis y murió en un vómito de sangre. Los Gómez. Él tenía también una Sí. endocarditis tuberculosa, pero Bueno, impresionante. y de esa misma generación, 4 casas más arriba de los Gómez, Omar, no recuerdo el apellido. Omar, el hermano de Giovanni de Wilson. Giovanni de Wilson. Omar creo que murió, lo asesinaron no sé si fue con cianuro, lo intoxicaron, pues la noticia que supe de él. En la esquina de abajo, David Montoya, el hermano de Apolinar, de toda esta gente de la 75, claro. la 28. Claro, David claro. murió creo que en Libertad, en una de las primeras masacres realizadas por los paramilitares. Y entonces lo que quería señalar es que nuestra infancia también estuvo muy marcada por la violencia y muchos de esos chicos ya no existen como parte de esa generación que la violencia arrasó. Y de pronto releyendo o leyendo a Andrés Caicedo, uno se identifica como con ese mundo tan violento que nos tocó a nosotros vivir. No sé, en tus novelas, si has reflejado esa violencia que nos tocó presenciar tan de cerca. Sí, yo la retomo en 2 novelas. En Los Círculos Perpetuos es puro Belén, Belén, Belén. Esa sí es Belén. Esa novela en su momento lleva 4 ediciones. Ya me la piratearon, entonces ya no hay necesidad de comprarla porque ya mis buenos amigos los piratas la montaron a internet. Y ahí se narran todas esas vivencias de Belén. Ese es del barrio y se habla del Teatro Mariscal y se cuenta todo eso. Pero sobre todo es en otra que se llama Gamberros, donde se recogen todas estas historias, muchas de ellas teñidas por la violencia, muchas de ellas teñidas por el conflicto ciudadano, porque ni siquiera el conflicto armado o el conflicto narco, no, el conflicto ciudadano de vivir en un barrio con algún tipo de problemática se pintan ahí en esas historias. Entonces yo eso lo recojo en 3 libros, en Los Círculos Perpetuos, en La Milonga del Bandido y en Gamberro sobre todo. Es la esencia de ese Belén sucio, de ese Belén feo, de ese Belén que no se puede mostrar en las guías turísticas, pero que todo, así como usted lo está refiriendo, Jorge, y yo sabemos que existe y que alguien tiene que contar, y como a Hilmer, como a mí, como al mismo Macías. Macías tiene una de las primeras novelas de sicarios de aquí, si no la primera, que es Ganzúa, y a ninguno de los 3 nos da miedo hablar de la violencia hay que contarla, simplemente es una realidad que no podemos desconocer y ahí está al lado de nosotros. Entonces, incluso
En el blog mío menciono a Pablito, el que usted está diciendo, el que murió de la endocarditis y él tenía una TBC. Ahí lo menciono con nombre propio y lo menciono en unas crónicas que saqué en la revista La Hoja. Claro, yo todo eso lo recupero y lo menciono en esos 3 libros que le digo. En cuanto a Belén, Belén como tal. Ya después me voy abriendo a la ciudad, pero la relatoría de ese muchacho de Belén que quiere contar cosas escabrosas que le tallaron el espíritu está en esos 3 libros. Hay Bien. unos comentarios en el chat, Jorge, eh, de Adriana Zapata, excelente conversación. Y Patricia Vargas pregunta, además de Mario Escobar, ¿cuáles otros escritores han sido referentes para ustedes? Y voy a adelantar el otro comentario de Omaira García. Me encanta porque es vivencial, permite ampliar el pensamiento ilustrado en la palabra. Es muy enriquecedor este conversatorio. Es música que hace vibrar el alma y nos acerca a la realidad que nos estremece y hace valorar el bien más preciado de la existencia, donde se logra ser constructores de vida. Hilmer, esa La- pregunta es para vos, la de los maestros. Bueno, no, yo, pues que son tantos, pero digamos, los que mantengo siempre en el nochero y a mano, vea que no es mentiras, son Mario Escobar Velázquez, por supuesto, y Rulfo. Cierto, este libro es de la editorial Ayacucho, donde está la obra completa de Rulfo. Rulfo para mí creo que es ya el punto máximo de la literatura, esa economía en el lenguaje, esa capacidad de traspolar la lengua popular y hacer con esa un concepto. A mí Rulfo me parece que es el más grande de todos los escritores que yo he leído. Es más, hace mucho tiempo, unos 10 años, porque ya estoy también en una época muy paila de mi vida en donde ya a veces prefiero releer que leer. Entonces, porque ya hay muchas cosas que uno sabe que le gustan tanto, que hace como unos 10 años me propuse que cada año, un año a leer Pedro Páramo y el otro año El Llano en Llamas. Y así vengo hace unos 10 años, o sea que los he leído mucho. He leído mucho a Rulfo, por suerte también tiene una obra pues muy compacta. Entonces, Rulfo es siempre un autor que me acompaña todo el tiempo, pero también leí mucho y creo que estoy muy influenciado por Dostoyevsky, sobre todo Crimen y Castigo lo he leído muchas veces. También Sábato, en el pregrado hice la tesis de grado sobre las 3 novelas de Sábato y sigue siendo una cosa impresionante, sobre todo sobre Héroes y Tumbas, que me parece una obra monumental. Roberto Art también, Gabo, por supuesto, uno aquí no puede zafarse de Gabo nunca. Y hay una influencia, digamos que es capital en todo lo que yo hago, que para mí es el mejor escritor, aunque no haya escrito nunca un libro, pero es literatura pura lo que hace, que es Rubén Blades. Yo con Rubén Blades tengo un vínculo perpetuo, en donde todo el tiempo lo estoy escuchando, lo reescucho muchas veces. El Maestra Vida me parece como una suerte de 100 años de soledad del barrio. Son 2 álbumes, porque la gente suele creer que Maestra Vida es una sola canción y son 2 álbumes, más un álbum donde mete unos personajes que le quedaron por fuera ahí. Rubén Blades también creó una, un sitio mítico, como el Balandú de Vallejo, como el Comala de Rulfo, que se llama Hispanía, y ahí es donde viven todos estos personajes, ahí fue donde nació Pedro Navaja, de hecho. Y bueno, entonces Rubén Blades. Y ya hoy en día me descrestó y estoy muy enganchado leyendo a Colson Whitehead. Colson Whitehead me parece tesísimo. Y ya también otras influencias muy tesas para lo que dice, y no porque usted esté aquí presente, pero Ganzúa es una novela fundacional, creo yo, es importantísimo. Ganzúa y Petróleo son 2 personajes que a mí los estudié mucho, los he releído mucho su obra. Y aquí hoy en día yo creo que se goza de muy buena salud. La literatura colombiana goza de muy buena salud. Siempre ha gozado de buena salud, pero ahora más. Emilio ha hecho un trabajo increíble. Las mujeres hoy en día están escribiendo cosas maravillosas. Lorena Salazar Mazo hace una cosa maravillosa. Estefanía Carvajal. Bueno, Lina Parra, esa novela Mariana que Latija. hace poco salió de La mano que cura, es buenísima. Y bueno, no, aquí hay mucha gente. Es más, lo que sí me ha pasado es que los últimos 10 años, desde que me metí como a
a publicar con Random House y demás, he leído muchísima literatura colombiana, sobre todo de lo nuevo que va saliendo. Me parece que están muy bien. Pablo, pues por supuesto, no, aquí hay gente muy tesa. Luis Miguel Rivas, David Betancourt. Profesores, Muy bien. una inquietud respecto al trabajo de ustedes, que con lo maravilloso que es, eh, y la forma como pueden llevar estas vivencias de barrio, todo el tema de las subculturas que se van creando en una ciudad, que fue finalmente lo que nos llevó al comité de eventos a programar este conversatorio. Pero, ¿serán ustedes acaso adalides de la literatura, personas que todavía producen, publican en medio de unas dificultades tan grandes hoy en día frente a la cultura de la lectura en Colombia? Porque uno percibe como que las personas en Colombia pues tienen un nivel de lectura, especialmente del libro físico, cada vez menor. Ustedes como escritores han sentido la afectación de eso. Pues decía ahorita Mario el tema de la piratería, de montarla en internet, etcétera, ese tipo de cosas. Pero además que las personas realmente y con el trajín de hoy en día, este neoliberalismo que nos pone al sin tiempo, nadie tiene tiempo. Entonces, ese aspecto de la gente respecto a su cultura de leer el libro, pasar la hoja de papel, poner el separador, ese asunto, cómo lo ha estado afectando? Emilio, dale vos que ya Bueno, para que como decía una alternemos. canción de Luis Gabriel cuando yo estaba chiquito, él decía, porque esto de ser artista, y él decía, y aún tengo mis ilusiones que algún día me harían triunfar y unas cuantas sardinitas que me llaman sin cesar. Eso sigue siendo válido, eso fue escrito por ahí en el 74 y sigue siendo válido. Yo sigo sacando libros. Este año creo que tengo una buena, tengo ya propuestas muy avanzadas y ya están en revisión. Van a salir varios títulos y ya hay gente esperándolas. Y hay gente, yo nunca he sido un vendedor masivo, ni he sido famoso, ni soy una estrella, pero tengo un grupito de personas que me leen con un gran afecto, que me leen con un gran compromiso y una gran devoción que me hace sentir muy cómodos. Y, por ejemplo, yo saco el libro y en este mismo lista de personas veo varios que cada que sale el libro lo primero que hacen es escribirme para que les mande el domicilio del libro. En Comedal hay por ahí 10 que ya son, y en la Academia de Medicina. Yo tengo más o menos una estructura de 300 personas que son los que compran garantizado mi libro, que no los tengo que regalar, que lo compran y se lo leen y lo subrayan y me dicen que les gustó, que no les gustó, o que pudo ser mejor o que tal cosa. Entonces yo creo todavía en ese pequeño proyecto, porque es que lo que lo hace feliz a uno es escribir. Esa alegría que uno siente cuando descubre una buena historia, cuando descubre un buen personaje, cuando uno cambia con el personaje, cuando uno descubre cosas con él, cuando uno cree que lo está diseñando de una forma y mentira es que él se va por otro camino y esa historia se vuelve sorprendente. Yo creo que lo mismo va a sentir el lector. Entonces yo todavía sigo teniendo mis sardinitas que me llaman sin cesar. Yo todavía tengo mis lectores que son muy fieles, que son los que yo sé que cuento con ellos y no los tengo que llamar. En el periódico de Asmedas, que tantísimo me ha apoyado, porque si alguien me ha apoyado a mí es Asmedas, en nuestro taller literario tenemos una página de blog que se llama Taller Literario de Asmedas. Nuestro taller literario se llama Taller de Asmedas. En el boletín, tanto Macías como yo tenemos tribuna propia para mostrar todos nuestros escritos, porque Asmedas ha sido incondicional. Entonces, cada que sale un libro nuestro, por lo menos mío, sale en el boletín de Asmedas y yo tengo garantizado que 40 o 50 socios de Asmedas lo van a comprar, lo van a leer y se lo van a gozar. Entonces, a mí me parece es una belleza. Yo no vendo 3.000, 5.000 ni 20.000 libros, pero vendo una pequeña edición con alguna dignidad, con mucho afecto, con una gran cercanía, que sé que son lectores entrañables que se meten esa historia al alma. Entonces, no, yo sigo creyendo en el valor de sacar libros. Me los han pirateado y a mí me han pirateado 3 libros. Incluso aquí tengo una edición muy simpática. Vea, este es el original del Pabellón de la Mandrágora. Este es el original.
Y los piratas me lo sacaron en esta edición, vea. Pirata, unas cosas que se les hagan las hojas, y son tan conchudos estos piratas que en la parte de atrás le pusieron la reseña de otro libro, de la crónica de un proceso. No le pusieron la reseña del pabellón de la mandrágora, sino de la crónica de un proceso. Ahí me encantan los piratas. Pero este libro permitió que 5.000 muchachos, 5.000 muchachos lo leyeran, porque el pirata es el esposo de la profesora que me invitó al colegio y me dijo que había vendido 5.000 libros de este. Entonces, cuando me dijo que cuánto les cobraba por la conferencia, yo le dije, no, deme dos ejemplares del pirata para tener en la vanidoteca. Y aquí tengo la vanidoteca del pirata, una bacanería. Entonces, mientras lo pirateen a uno, hermano, hay esperanza. No ganamos plata, yo no pretendo vivir de eso. Yo traté de vender el cuerpo, pero nadie me lo compró. Entonces me dediqué, fui a la medicina y me dediqué a los negocios de propiedad raíz y a otras cosas, porque sé que yo no puedo vivir de esto, pero sí amo lo que hago. Entonces yo amo haciendo el libro, corrigiéndolo, mejorándolo. Amo hablar con los muchachos de bachillerato, que me inviten y nos morimos de la risa leyendo allá libros y bobadas y firmando piratas. Entonces me gusta esa interacción con el escritor, con el lector, y yo pienso que no todo está perdido. Yo pienso que hay esperanza. Bien, Emilio, yo creo, Patricia, que ya podemos dejar acá. Ha sido una magnífica conversación para que no se nos vuelva, que no se pierda lo bueno que tenemos. A mí De me pronto, gustaría, profesor Macías, una inquietud que tengo para Gilmer. Y es dale, claro. cuando uno, si la puedo hacer, no la pensaba hacer, pero usted me dio cuando le pregunta por el narrador, si es en tercera o en primera persona, como que me da licencia para que yo le haga esta pregunta Ánimo, Patricia. que puede ser muy ingenua, pero cuando uno lee un libro tan duro como La Cuadra, específicamente el capítulo del Rebelión, uno se pregunta, no puede dejar de preguntarse qué tan real, qué tan ficción, qué tan autoficción es. Y cuando demuestra que está escrito en primera persona porque se está haciendo cargo de lo que dice, me gustaría como que nos contara un poco, muy ligeramente, qué piensa él de eso. Y lo segundo es que también me llama la atención la forma como él realza siempre los padres, la figura de los padres, esos padres amorosos, generosos, aunque borrachos, viciosos, siempre con un gran amor por sus hijos, y lo resalta mucho más que esa idealización de las madres o de las cuchas que se tiene en los barrios en muchas oportunidades. Bueno, pues no, muchas gracias por las dos preguntas, pero bueno, a la primera yo creo que ya lo había medio respondido ahora. Cuando yo fui a escribir ese capítulo, sí tomé una decisión y fue una decisión de carácter axiológico. Yo no sabía que me iba o que se iba a prestar para tantas cosas que han pasado después, como que incluso en algún momento alguien me haya dicho que yo debería estar encanado, que yo como que lo que estaba confesando ahí era un delito, en fin. Cierto, pero yo tomé la decisión de hacerlo en primera persona porque esa primera persona me permitía hacerme cargo de lo que yo creo que es una culpa colectiva que todos tengamos de que haya sido tan normalizado un abuso sistemático a las mujeres, como tenemos normalizado el asesinato, como tenemos normalizado un montón de cosas. Y hacerlo en primera persona me permitía a mí también decir, sí, es que somos todos como sociedad los que hemos permitido que estas cosas estén normalizadas. Entonces esa voz es la que yo necesitaba para que eso se sintiera así, para que molestara también cuando usted lea un libro como el libro de La Cuadra. Entonces, por un lado eso, por supuesto, pero digamos, a mí yo quería escribir ese capítulo no porque tuviera una intención tampoco ni moralizante, ni didascálica, ni de ningún de estos tipos, sino porque era un tema que yo no podía entender, que llevaba 20 años pensando ese tema por qué un abuso de este tipo era tomado tan a la ligera y por qué, digamos, las mujeres eran las que terminaban sintiéndose culpables de que les pasara una situación como esta. Entonces, pues ahí lo hice en esa primera persona que de hecho también participa, pero que pues yo realmente no participé nunca de eso, aunque estuve todo el tiempo rodeado de gente que se la pasaba hablando de eso. Y ahí hay que hacer
una claridad muy tesa. Y es que después, muchos años después, que se siga hablando sobre estos temas de una manera como tan velada, como que siempre hay una cortina que no nos permite que lleguemos al fondo del meollo, creo que también contribuye un poco a que siga sucediendo, porque lo paila es eso, o lo que a mí me parece muy paila es eso. Víctor Gaviria hace De la mujer del animal, claro. poco hizo La mujer del animal, y de Mm. hecho él y yo somos amigos, y alguna vez en una conferencia los dos nos preguntaron por lo mismo y nos impresionamos de que la gente le moleste más que él haya puesto ese tema en una película o yo en un libro a que siga sucediendo, porque hace 3 años unos niños en Buenos Aires, niños digo entre comillas por supuesto, de 11 y 12 años violaron a una niña de 11 y no alcanzan a violarla más porque llegaron y los descubrieron. Entonces decía yo, pues, en serio, si el libro mío o la película de Víctor sirve para que este tema se traiga a la mesa, quitemos el velo y empecemos a hablar en serio de esto, yo voy melo, aunque tenga que asumir de alguna manera algunos malos entendidos de que una cosa es el narrador y otra cosa es el autor, y de que yo no estoy haciendo ni una biografía, ni una autobiografía, ni siquiera una crónica, sino que es una novela. Es bien, eso. Y por el otro lado, lo que usted me pregunta, pues de hecho eso fue lo que suscitó la escritura de la novela, de la tercera novela, que es Aranjuez. Más que nada y sobre todo que yo estaba acostumbrado a encontrar en la literatura la figura del padre como de dos visiones. Una visión donde había un padre muy heroico, que por lo general era un padre, pues para empezar Ulises, pues cierto. Ya, claro. Sí, y generalmente, y aquí también el padre que era muy heroico, que también por lo general era una figura pública, entonces, cierto, un padre con funciones públicas también, y se veía como muy profiláctico y como un tipo muy correcto y tal. Y la otra visión era la del padre crápula y mal padre y déspota y procaz y tal, que pues desde Kafka también, desde la carta al padre. Y yo crecí rodeado con un montón de padres, entre ellos el mío, que eran muy buenos papás, aunque tenían un montón de errores y cargaban con un montón de errores. Muchos eran muy borrachos, pues yo conocí papás, que eso era otra cosa que aparecía también no solo en la literatura, sino en la televisión, en el cine a veces, y era que daban por sentado como que un tipo por ser borracho per se ya era mal papá. Y yo conocí un poco de papás que eran muy borrachos y bebían diario, pero se jugaban la vida por sus hijos y quisieron mucho a sus hijos, intentaron que fueran la mejor versión de ellos que pudieron y tal. Y también padres, digamos, como el mío, que nunca y se murió sin poderme decir te amo, pero que todos los días hacía actos contundentes con los que me demostraba que yo era uno de los amores de su vida. Entonces yo decía, pues hombre, es momento o yo quería al menos, y como le digo, además yo coincidió con la enfermedad de él, y yo verlo perder todo lo que él era. Entonces yo dije, bueno, es hora de que hablemos de esos padres, y a medida que iba construyendo la novela me di cuenta que iba a terminar siendo una novela sobre los padres, cosa que me pareció maravillosa y que sirvió, además que la estuve escribiendo mientras él estaba enfermo y después cuando se muere. Entonces, para mí fue como también de alguna manera la Un despedida de homenaje. este man. Porque además le cuento una cosa que he contado muy pocas veces, pero yo cuando él se muere, pues claro, eso me partió el alma, y yo lo amaba profundamente y tal, pero como que estuve, no digamos sereno, pero pues como todavía como acondicionándome a ser un hijo sin padre. Pero cuando me llega la primera copia del libro y yo lo abro y atrás veo que mi editor había decidido poner una foto de él, puta, me cogió una vaina así de llanto, así brutal, y sobre todo que lo único que pensé fue una sola línea, y lo pensé y fue con una contundencia tal que era casi un hecho, que yo dije, ah, es que este man se murió. O sea, ahora sí de verdad este man está muerto. Como si de alguna manera yo lo hubiera mantenido vivo un tiempo mientras escribía esa novela, pero con el libro físico en la mano ya sí me di cuenta rotunda de la rotundidad de la muerte, de que este man está muerto, y yo ya por más libros que haga, este man está muerto. Y eso fue muy, muy pesado. Sin embargo, pues claro, era porque tenía la muerte de mi padre ahí al lado, pero yo he tratado
de siempre dejarlo claro. La novela que viene se llama Los espantos de mamá. Está dedicada, por supuesto, a mi mamá. Las travesías también está dedicada a mi mamá. Y mi mamá es el amor de mi vida. Pues, más que Muchas nada. gracias, Hilmer, muchas gracias. Claro. Bueno, solo agradecerles su infinita generosidad para con nosotros esta noche. Hemos tenido una conversación deliciosa. Emilio, profesor Macías, Hilmer, muchas gracias. Esta es su casa y esperamos volver a contar con su presencia. No Yo sé si quiero, Gonzalo quiere decir algo antes quiero de... decir algo. Yo quiero ir a la casa de Asmea. Esa es la que tiene forma de barco en frente. Bienvenido, pero por supuesto, ¿cuándo te La quiero invitamos? conocer. La quiero conocer por dentro. Claro que sí, eres bienvenido. Vamos Yo a también cuadrar he visto. entonces una cita para que puedas venir a nuestra casa. Y Claro me que sí. invita también, yo voy, yo me pego de pato, yo sigo Pero siendo pato de barrio. por supuesto, Emilio y el profesor Macías, que también la conoce, ha estado tantos días con nosotros. Por allá voy Nos vamos a entonces. invitar, Muy bien, Patricia, muy a bien. una tertulia, puede ser una tarde, una noche de vino, no sé, una tertulia entre muy íntima que Claro, y podemos invitar a a Conversando. nuestros colegas escritores, que algunos han participado hoy en el YouTube, en el Facebook y también en el Zoom, y podemos hacer un encuentro sabrosito una nochecita. Me parece bien. Me apunto. Los estaremos llamando. Voy a preparar Muy el bien. hígado, voy a preparar el hígado para esa reunión. Emilio, Emilio, felicitaciones. Mi nieta y su amigo han disfrutado tus libros. Las ilustraciones son preciosas. Esos libros de literatura infantil que publicó Emilio y que vendieron hace poco, pues al menos yo los conocí en la Feria del Libro Infantil, han sido una belleza. Las Muchas ilustraciones, gracias. los textos muy lindos. Muchas gracias, querida. Bueno, 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 Gonza, nos un disculpan abrazo que hay para todos y comentarios, todas. hay saludos a todos. Los queremos invitar para que sigan atentos a nuestros eventos virtuales. Tenemos actualmente el foro Asmedas Delibera, que es un foro académico. Tenemos la tribuna de Asmedas, que trata temas de actualidad política, política no solamente de política del país, sino políticas públicas en general y temas que son relevantes en el momento, temas de coyuntura, por eso se llama diálogos de coyuntura. Y finalmente, pues a las tertulias que seguiremos programándolas, procuramos que sea la tertulia el último día de cada mes. Siempre tenemos colaboradores supremamente interesantes, con mucho conocimiento de los temas, y son conversaciones tan agradables como la de hoy, que queremos agradecerle a nuestros contertulios por haber compartido ese tiempo escaso de ustedes con nosotros y con todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros. Muchas gracias a todos. Para Muchas quienes han entrado gracias. tarde, para quienes entraron un poco tarde, la conferencia, la tertulia queda grabada y queda en nuestro canal de YouTube. Inscríbanse a nuestro canal de YouTube para enviarles las notificaciones de cada evento. Y bienvenidos a la Casa de Asmedas, a la Casa de los Médicos de Antioquia. Bueno, muchas Muy gracias. bien, Maestro, muchas gracias a todos. Un maestro, abrazo. un abrazo. Buenas Muchas noches, gracias, un muchas abrazo, gracias. profesor Macías, gracias. Macías, gracias. Patricia, Gilmer. Un éxito, muchas Gracias. gracias.